En un rincón polvoriento de Guerrero, entre cerros secos y casas de adobe agrietadas por el sol, vivía doña Mercedes, una viuda de 60 años, que apenas sobrevivía con lo poco que podía reunir cada día. Su choza levantada con láminas oxidadas y paredes de barro, apenas resistía el viento caliente que soplaba desde el monte. Era una tarde cualquiera, pero para ella no había diferencia entre días, la soledad y el hambre siempre estaban presentes. Desde hacía semanas no encontraba trabajo fijo. Las vecinas ya no le encargaban ropa para lavar y vender tamales en el mercado. Se había vuelto imposible, porque apenas tenía ingredientes. Esa tarde, revisando la alacena vacía, solo encontró un pedazo de pan duro envuelto en un trapo viejo. Era todo lo que tenía para cenar, y lo guardó con cuidado, pensando que al menos esa noche el estómago no se le retorcería de dolor. Se sentó frente a una mesa de madera astillada y miró el pan como quien mira un tesoro. Cerró los ojos, suspiró y murmuró una oración sencilla a la Virgen de Guadalupe. Madrecita, hoy no tengo nada más. No me dejes caer. Las lágrimas le corrieron por el rostro curtido por los años y las penas. En ese silencio apenas roto por los ladridos lejanos de los perros del pueblo, alguien golpeó suavemente la puerta. Doña Mercedes se sobresaltó. No esperaba visitas, mucho menos a esas horas en que la calle ya estaba vacía. Al abrir encontró a un niño desconocido, delgado con la ropa sucia y los ojos grandes brillando en la penumbra. El pequeño levantó la mirada y dijo con voz suave: «Señora, ¿tendrá un poco de pan?». Doña Mercedes se quedó paralizada. Miró hacia la mesa donde descansaba su única comida. Su corazón tembló. Era su última porción, lo único que la separaba de la noche en ayunas. En ese instante, la viuda entendió que tenía que decidir guardar el pan para sí misma o entregarlo a ese niño de rostro hambriento. Lo que aún no sabía era que aquel gesto sencillo estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de que la pobreza y la soledad marcaran su rostro, doña Mercedes había conocido días distintos. Había nacido en un pueblito agrícola de Guerrero, rodeado de montañas áridas y caminos de tierra. De joven trabajaba en el campo junto a su marido, don Eusebio, un hombre trabajador que con sus manos curtidas sembraba maíz y frijol. No eran ricos, pero en aquel tiempo la casa se llenaba de risas y olor a tortillas recién hechas. Los recuerdos más cálidos de Mercedes estaban ligados a su pequeña familia. Tuvieron 2 hijos, Rafael y Lucía. Ambos crecieron correteando entre las calles de polvo, ayudando a cargar leña, soñando con un futuro mejor. Pero la vida en los pueblos de Guerrero era dura. Años de sequía hicieron que las cosechas fracasaran y las deudas se acumularan. Cuando Mercedes tenía poco más de 40 años, la tragedia tocó su puerta. Una enfermedad repentina se llevó a don Eusebio en cuestión de semanas. Con él se fue no solo el sustento del hogar, sino también la alegría que llenaba sus días. Mercedes se convirtió en viuda demasiado pronto, con 2 hijos adolescentes que alimentar. Hizo lo imposible para salir adelante. Lavó ropa ajena. Vendió tamales en el mercado de Chilpancingo. Cargó leña para otros. Pero la pobreza no perdona. Rafael, el mayor, emigró hacia el norte en busca de trabajo y nunca regresó. Al principio enviaba cartas, después llamadas cada vez más escasas, hasta que un día el silencio se volvió definitivo. De Lucía supo poco, se casó. Joven, se fue con su marido a otra ciudad.
y con los años el contacto se fue perdiendo. Doña Mercedes se quedó sola en la casa de adobe, que una vez resonó con voces infantiles. Los vecinos la respetaban, pero cada uno tenía sus propias penurias. En las calles de la colonia apenas se veía prosperidad. Niños descalzos, ancianos, mendigando jóvenes, marchándose en autobuses hacia la capital. La viuda sobrevivía con lo mínimo, estirando cada peso que ganaba, lavando ropa o cuidando niños. Muchas noches se iba a dormir con el estómago vacío, abrazada a un rosario de cuentas gastadas que había heredado de su madre. Su fe, aunque golpeada, nunca desapareció del todo. Cada 12 de diciembre se levantaba antes del amanecer para ir a la iglesia del pueblo y cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. A veces, sin embargo, mientras se arrodillaba en el frío suelo de la capilla, una pregunta le atravesaba el pecho. ¿De verdad me escuchas? Madre, ¿o ya me olvidaste? En los últimos meses la situación había empeorado. La edad le pesaba en las rodillas, el trabajo escaseaba y la soledad se volvía insoportable. Había días en que apenas lograba reunir una tortilla y un café aguado. Aquella tarde en que encontró el pedazo de pan duro en su alacena, comprendió que había llegado al límite. Era la última reserva de energía para resistir una noche más. Y entonces, como un eco de sus propias plegarias, apareció aquel niño desconocido, flaco, con la mirada limpia, pidiendo un pedazo de pan. El dilema se abrió en su corazón como un abismo. Aferrarse a la poca seguridad que le quedaba, o entregarlo todo. El recuerdo de su vida pasó como relámpago por su mente, la mesa llena en los tiempos de don Eusebio, los juegos de sus hijos, los años de trabajo y sacrificio, las noches de soledad. Y en medio de todo la certeza de que su corazón nunca había dejado de ser madre. Ese trasfondo era el que pesaba sobre sus hombros, cuando el niño alzó la voz y repitió con suavidad: «Señora, ¿me da un poco de pan?» Doña Mercedes apretó los labios. Sabía que su decisión en ese momento no era solo sobre un pedazo de alimento, sino sobre quién era y en qué creía todavía. La noche cayó sobre el pueblo de Guerrero con un silencio espeso. El viento levantaba el polvo de las calles y hacía crujir las láminas oxidadas de las casas humildes. Dentro de su choza, doña Mercedes permanecía sentada frente a la mesa, mirando aquel pedazo de pan como si fuera una reliquia. El hambre le quemaba el estómago, y el eco de sus oraciones sin respuesta la llenaba de amargura. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaron suavemente, anunciando la última misa del día. Mercedes cerró los ojos con el rosario entre las manos y murmuró casi en un suspiro: «Virgencita, ¿por qué me dejaste sola? ¿De qué sirve rezar si nadie escucha?» El silencio le devolvió solo el sonido de los grillos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Sintió rabia, no contra su fe de toda la vida, sino contra la sensación de abandono. Recordó a sus hijos lejos, a su marido en la tumba, y a su cuerpo envejecido que ya no podía trabajar como antes. Todo parecía conspirar contra ella. Fue entonces cuando escuchó los golpes en la puerta. Al abrir, lo vio aquel niño desconocido, flaco, con la ropa gastada y los pies descalzos cubiertos de polvo. Sus ojos grandes reflejaban el brillo de la luna y su voz fue apenas un murmullo: «Señora, ¿me da un poco de pan?» Mercedes sintió que el corazón se le encogía.
Instintivamente su mirada se dirigió hacia la mesa. Allí estaba su única cena, el último pedazo de pan, lo único que podía mantenerla de pie hasta el día siguiente. El niño la observaba en silencio, sin reproches, sin prisa, con esa mirada limpia que solo tienen los inocentes. Mercedes apretó los puños. Dentro de ella, una lucha feroz se desató. Si se lo doy, ¿qué comeré yo? Nadie vendrá mañana a salvarme. Y si lo guardo, ¿cómo miraré esos ojos hambrientos? El dilema la desgarraba. La viuda recordó los días en que sus hijos eran pequeños y le pedían un trozo de tortilla antes de dormir. Recordó cómo siempre encontraba la manera de darles algo, aunque fuera lo último que tenía. ¿No era ese niño de alguna forma un reflejo de ellos? Pero la voz de su necesidad era más fuerte. No, no puedo, murmuró para sí. Es mi único pan. El niño no se movió. Solo repitió con una dulzura desconcertante: Dios no se olvida de usted. Mercedes sintió un escalofrío. Nadie en el pueblo hablaba así. Aquellas palabras la atravesaron como una flecha. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde había salido? Miró hacia la calle, pero no vio a nadie más. Todo estaba desierto. El estómago le rugió de hambre. Sus lágrimas caían sobre la mesa. Con las manos temblorosas tomó el pan y lo sostuvo frente a sus ojos. Era tan pequeño, tan insignificante, pero en ese momento parecía pesar más que una piedra. El niño seguía allí esperando. No insistía, no exigía, solo esperaba con una paciencia extraña. Doña Mercedes respiró hondo. Su corazón de madre pudo más que su miedo. Se acercó lentamente, colocó el pan en las manos sucias del niño y susurró con voz quebrada: «Toma, hijo. Que Dios te bendiga». El niño sonrió. Una sonrisa cálida, luminosa, que iluminó la penumbra de la puerta. Y con un tono suave dijo: «Gracias, señora». Luego giró y caminó por la calle oscura hasta perderse entre la neblina del polvo. Mercedes cerró la puerta con las manos vacías y el estómago vacío, pero con el corazón latiendo con una mezcla de miedo, dolor y una paz extraña. No entendía por qué había hecho aquello. Solo sabía que al entregar lo último que tenía, algo dentro de ella también había cambiado. Lo que aún ignoraba era que ese gesto sencillo marcaría el inicio de un milagro que nadie en el pueblo olvidaría jamás. La choza de doña Mercedes quedó en silencio después de que el niño desapareció en la polvorienta calle de Guerrero. Cerró la puerta lentamente, como si quisiera retener aquel instante para siempre. Se apoyó contra la pared de adobe y sintió que las piernas no la sostenían. Había entregado lo único que tenía, y ahora la soledad del hambre pesaba sobre su cuerpo frágil. Sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir. El aire dentro de la choza ya no olía a humedad ni a polvo. Un perfume sutil, dulce y fresco se fue esparciendo por cada rincón, olor a rosas recién cortadas. Mercedes alzó la cabeza sorprendida. No tenía flores en casa y hacía años que nadie le regalaba una. El aroma era tan intenso que parecía imposible. Se levantó con dificultad y miró hacia la mesa donde minutos antes reposaba el pan. El trapo viejo seguía allí, pero en lugar de migajas encontró unas pequeñas gotas brillantes como rocío de la mañana.
que despedían una luz suave. El corazón le latía con fuerza. Salió a la puerta y miró hacia la calle. El niño ya no estaba. Había caminado apenas unos metros antes de desvanecerse en la neblina del polvo. Mercedes se acercó unos pasos buscando con la mirada. La calle estaba vacía, silenciosa. Nadie lo había visto entrar al pueblo, nadie lo había visto salir. «¿Quién eres, niño?», murmuró con un nudo en la garganta. De repente una ráfaga de viento levantó las hojas secas y trajo consigo el mismo perfume de rosas aún más intenso. Mercedes cerró los ojos y por un instante creyó escuchar una voz suave femenina que decía: «El que da nunca se queda vacío». Abrió los ojos de golpe con el corazón acelerado. Miró alrededor, pero no había nadie. El eco de aquella frase resonaba dentro de su pecho. Se llevó las manos al rostro tratando de convencerse de que era fruto del cansancio, de la debilidad, de la falta de alimento. Pero la paz que comenzaba a sentir no podía ser un simple espejismo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mercedes permaneció despierta, sentada junto a la mesa. El hambre le dolía, sí, pero había algo diferente, no sentía desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, una calma inexplicable la envolvía. Miró al cielo por la pequeña ventana de su choza. La luna brillaba redonda sobre los cerros, y alrededor de ella parecía formarse un halo dorado. Mercedes no pudo evitar recordar las palabras de su difunta madre. Cuando el cielo brilla distinto, es que la Virgen nos está mirando. Se arrodilló en el suelo de tierra y con voz temblorosa susurró: «Virgencita, si fuiste tú quien mandó a ese niño, no me dejes ahora. Yo ya no tengo nada, pero me entrego a lo que quieras de mí». Al decir estas palabras, un calor suave recorrió su cuerpo, como si alguien la hubiera cubierto con un manto invisible. Sus lágrimas, que tantas veces habían sido de amargura, esta vez eran de alivio. Esa noche se durmió sin cenar, pero con el corazón lleno de un presentimiento: algo grande estaba por suceder, porque lo que doña Mercedes no sabía era que el gesto de entregar su único pan había abierto la puerta a un milagro que marcaría la historia de todo el pueblo. La madrugada avanzaba lentamente en Guerrero. En la choza humilde de doña Mercedes el viento silbaba entre las rendijas de las láminas oxidadas y el frío de la noche se colaba sin piedad. Ella, envuelta en un rebozo raído, se había quedado dormida sobre el suelo de tierra, tras haber rezado con lágrimas y haber entregado su último pedazo de pan al niño desconocido. El sueño no fue como los demás. En medio de la oscuridad, comenzó a percibir una claridad suave dorada que iluminaba el cuarto entero. No era el resplandor de la luna ni el titilar de una vela. Era una luz viva, cálida, que parecía abrazar sus huesos cansados. Mercedes abrió los ojos dentro del sueño, y allí, de pie junto a su mesa vacía, se encontraba una mujer vestida con un manto azul celeste que resplandecía como el cielo al amanecer. Su rostro era sereno, sus ojos transmitían ternura infinita, y de sus manos se desprendía una fragancia a rosas que llenaba la habitación. Mercedes reconoció al instante lo que su corazón siempre había sospechado: era la Virgen María. Temblando cayó de rodillas sobre el suelo y balbuceó: «Madre, yo no tengo nada, soy pobre vieja y sola.
Ya no puedo más. La Virgen se inclinó suavemente, colocando una mano luminosa sobre su hombro. Su voz era dulce, pero firme como el canto de un río. Hija mía, tú has dado lo poco que tenías, y con ese gesto has abierto mi corazón. Nunca más volverás a pasar hambre. Yo estaré contigo. Mercedes rompió en llanto. Sintió que no estaba sola, que aquel vacío de tantos años se llenaba de amor maternal. Cuando despertó el amanecer, se filtraba por la ventana de su choza. Pensó que había sido solo un sueño, pero un detalle la dejó sin aliento. Sobre la mesa, donde antes no había nada, reposaba un canasto de pan caliente cubierto con un paño blanco. El olor era inconfundible, pan recién horneado, esponjoso, con una fragancia que le recordó los días felices de su infancia. Con manos temblorosas levantó el paño. El canasto estaba lleno, demasiado lleno, para alguien que no tenía ni horno ni ingredientes. Mercedes llevó un pedazo a sus labios y entre sollozos murmuró: «Gracias, Virgencita, gracias». Lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Pensando que quizás se trataba de un milagro pasajero, comenzó a repartir algunos panes a los niños del vecindario que pasaban por su puerta. Pero al regresar a la mesa, el canasto seguía igual de lleno. Una y otra vez, el pan no se acababa. Los vecinos no daban crédito. Una mujer que siempre había sido vista como la más pobre de la calle, ahora compartía alimento como si nunca se agotara. Y Mercedes, con una sonrisa humilde, solo respondía: «No es mío, es un regalo de la madre». Esa misma tarde, cuando el sol caía sobre los cerros de Guerrero, Mercedes volvió a entrar en su choza. Se arrodilló frente al canasto, aún intacto, y entre lágrimas de gratitud dijo: «Madre, cumpliste tu promesa. Yo entregué mi último pan, y tú me diste un banquete eterno». En ese instante comprendió que el milagro no era solo llenar su mesa, sino llenar su corazón de confianza. Y aunque su choza seguía siendo pobre para ella, ya era un palacio, porque allí había entrado la Madre de Dios. Los días que siguieron al amanecer del milagro marcaron un antes y un después en la vida de doña Mercedes. Aquella canasta de pan que encontró sobre su mesa después del encuentro con la Virgen no se agotaba. Cada mañana, al levantar el paño blanco que la cubría, encontraba los mismos panes calientes y fragantes como recién salidos del horno. Al principio pensó que debía guardarlos solo para sí, temerosa de que el prodigio se desvaneciera. Pero pronto recordó las palabras de la señora de azul: «Nunca más volverás a pasar hambre». Entendió entonces que el milagro no estaba hecho para esconderlo, sino para compartirlo. La primera en recibir un trozo fue una niña vecina que pasó por su puerta con la cara sucia y los labios resecos de hambre. Mercedes le ofreció un pan sin dudar, y al ver cómo la pequeña lo devoraba con gratitud, sintió que su corazón se encendía. Después vinieron más ancianos, cansados, mujeres con bebés en brazos, hombres que regresaban del campo sin nada en el estómago. A todos les daba un pan, y la canasta seguía llena inagotable. El rumor se extendió rápido por la colonia. Algunos vecinos incrédulos se acercaban solo para comprobarlo. Otros lo hacían con reverencia, convencidos de que la Virgen había tocado la vida de aquella viuda. Mercedes, lejos de buscar protagonismo, se mantenía humilde. Cuando alguien la felicitaba,
Ella respondía con voz sencilla: «No es mío, hijos. Esto es un regalo de la madre». La mujer que antes caminaba cabizbaja por las calles de Guerrero, ahora lo hacía con una luz nueva en la mirada. Ya no se la veía recogiendo migajas de mercado, ni preguntando quién podía darle trabajo. Se la veía repartiendo pan, acariciando cabezas de niños, escuchando los problemas de sus vecinos. Su choza, que solía ser un lugar de silencio y soledad, se transformó en un punto de encuentro. Siempre había alguien tocando su puerta para pedir un trozo de pan, para dejar una vela, o simplemente para compartir un rato de oración. Pero la verdadera transformación estaba dentro de ella. Años de amargura, resentimiento y abandono se fueron disolviendo poco a poco. Mercedes había vivido convencida de que Dios la había olvidado, pero ahora comprendía que el amor de la Virgen la había acompañado siempre, incluso en las noches más oscuras. Esa certeza la llenaba de serenidad. Una tarde, mientras repartía pan a un grupo de jornaleros que regresaban del campo, uno de ellos le preguntó: «Doña Mercedes, ¿cómo le hace? ¿De dónde saca tanto?». Ella sonrió. Levantó la mirada hacia el cielo anaranjado del atardecer y respondió: «Del corazón de una madre que no se olvida de sus hijos». Los hombres se quedaron en silencio, conmovidos por la sencillez de su respuesta. Con el paso de las semanas, su canasta se convirtió en símbolo de esperanza. Nadie en la colonia volvía a pasar hambre cuando Mercedes estaba cerca. Pero ella no se conformaba con dar pan material. También daba palabras de consuelo, abrazos, compañía. Muchos que habían perdido la fe comenzaron a rezar de nuevo, inspirados por su testimonio. El rostro de Mercedes también cambió, aunque las arrugas seguían marcando su piel y la pobreza aún rodeaba su casa. Había en ella una belleza serena, fruto de la paz interior. Cada día, al anochecer, encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y decía: «Gracias, Madre, porque convertiste mi vacío en abundancia y mi soledad en compañía». Así la viuda, que había estado a punto de morir de hambre, se transformó en fuente de vida para muchos. El milagro no era solo el pan que no se acababa, era el corazón de Mercedes renovado, abierto, dispuesto a amar como nunca antes. La historia del pan inagotable de doña Mercedes no tardó en propagarse más allá de las calles polvorientas de la colonia en Guerrero. Lo que al principio parecía un rumor entre vecinos, pronto se convirtió en conversación en la plaza, en el mercado, incluso en las filas de la iglesia del pueblo. Dicen que la viuda comparte pan y la canasta nunca se vacía, murmuraban las mujeres mientras lavaban ropa en el río. Yo comí uno y olía a flores, comentaban los niños con los ojos iluminados por la sorpresa. No faltaron los escépticos. Un comerciante del mercado exclamaba con sorna: «Seguro alguien le regala pan de escondidas», y ella se inventa cuentos para llamar la atención. Pero al mismo tiempo, quienes habían probado el pan sabían que había algo diferente. No era pan común. Su textura era suave, su sabor cálido, y dejaba en la boca un perfume leve como de rosas frescas. Nadie en el pueblo horneaba así. Un domingo después de misa, el padre Esteban, párroco de la comunidad, escuchó a varios feligreses hablar de lo ocurrido. Decidió entonces visitar a Mercedes. Tocó la puerta de su choza y ella, humilde, lo recibió con una sonrisa.
Padre, pase usted. No tengo lujos, pero tengo pan para compartir. El sacerdote observó la canasta sobre la mesa cubierta con el paño blanco. Con cuidado levantó el lienzo y quedó atónito. Decenas de panes frescos, aún tibios, desprendían un aroma delicioso. Tomó uno entre sus manos, lo partió, y una fragancia floral se esparció en el aire. Mercedes le contó todo, cómo había entregado su último pan a un niño desconocido, cómo después escuchó la voz de la Virgen y cómo desde entonces el canasto no se agotaba. El padre Esteban la escuchó con respeto y al final le dijo: «Doña Mercedes, lo que ha ocurrido aquí es un signo. El Señor y la Virgen han querido mostrar que la generosidad nunca queda sin recompensa. Este milagro no es solo para usted, es para todos nosotros». A partir de ese día, el sacerdote organizó oraciones en la humilde casa de la viuda. Cada tarde un grupo de vecinos se reunía a rezar encendiendo velas frente a la canasta. Nadie se iba con las manos vacías. Siempre había un pan para compartir, siempre un gesto de consuelo para quien lo necesitara. La noticia llegó incluso a comunidades cercanas. Campesinos de otros pueblos caminaron horas solo para comprobarlo. Algunos llevaban flores, otros dejaban velas, y todos se llevaban un pan en las manos y paz en el corazón. Por supuesto, las dudas seguían. Algunos hombres de la cabecera municipal llegaron a investigar convencidos de que se trataba de un engaño. Revisaron la choza de arriba abajo, buscaron hornos escondidos, sacos de harina. No encontraron nada. Mercedes, serena, solo les dijo: «Yo no tengo secretos, solo tengo fe». La humildad con la que lo decía desarmaba cualquier sospecha. Poco a poco, hasta los más incrédulos comenzaron a callar, porque el milagro se repetía día tras día sin explicación alguna. Un día, en medio de la multitud reunida en su casa, Mercedes levantó la voz. Aunque su tono era suave, todos guardaron silencio. Yo di lo poco que tenía, y la Virgen me devolvió el 100 por 1. Las lágrimas corrieron por muchas mejillas aquella tarde. Nadie olvidó esas palabras. Así la mujer que había sido invisible para el pueblo, la viuda que caminaba sola entre las calles, se convirtió en testigo de un milagro vivo. Su testimonio no solo alimentaba estómagos, sino también almas. Hombres y mujeres recuperaron la fe perdida. Niños aprendieron que el amor verdadero siempre multiplica. Y el pueblo entero comenzó a mirarse con otros ojos más solidarios, más humanos. El milagro del pan de la viuda ya no era solo suyo, era de todos. Y en las oraciones del pueblo, junto a las letanías a la Virgen de Guadalupe, siempre había una petición especial: que nunca falte el pan en nuestra mesa, ni el amor en nuestro corazón. Pasaron los años, y el nombre de Doña Mercedes quedó grabado en la memoria de todo guerrero. La viuda, que una vez estuvo al borde de morir de hambre, se transformó en un símbolo de esperanza. Aunque su cuerpo envejecía y sus pasos eran más lentos, siempre había un brillo en sus ojos cada vez que alguien llamaba a su puerta. Su choza humilde, hecha de adobe y láminas, se convirtió en un lugar de encuentro. Los vecinos la llamaban la casita del pan, porque allí nunca faltaba alimento ni palabra de consuelo. Hombres, mujeres y niños llegaban no solo por el pan que seguía apareciendo en la canasta, sino también por la paz que encontraban al rezar junto a ella.
Una simple mesa de madera se transformó en altar improvisado, adornado con velas y flores que la gente dejaba en gratitud a la Virgen. Mercedes nunca quiso ser protagonista. Cuando la gente hablaba del milagro, ella respondía con humildad: «No soy yo. Fue la madre quien escuchó mi llanto y me enseñó a confiar». Con el tiempo, los jóvenes que crecieron escuchando su historia se convirtieron en hombres y mujeres que no olvidaban la lección que la generosidad abre las puertas al cielo. En cada procesión del pueblo siempre había un grupo que llevaba canastas de pan como ofrenda, recordando aquel día en que una viuda entregó lo único que tenía y recibió abundancia infinita. El día en que Mercedes partió al encuentro del Señor, el pueblo entero se reunió para despedirla. No fue un adiós triste, sino una celebración agradecida. Entre cantos y lágrimas, colocaron frente a su tumba un pan caliente envuelto en un paño blanco, símbolo del milagro que cambió tantas vidas. Hasta hoy, cada diciembre, los habitantes de Guerrero encienden antorchas y caminan hasta la pequeña choza que aún se conserva como capilla. Allí rezan, comparten pan y cuentan a sus hijos la historia de la viuda que entregó lo poco que tenía y que nunca más volvió a pasar hambre, porque al final el verdadero milagro no fue solo la canasta inagotable, sino la certeza de que el amor de una madre y la generosidad de un corazón humilde pueden transformar un pueblo entero.